na gana na toa pulutuku gara la temela lewiti hala tigibo kulungu gara la mga hijubu aba witi achini lumeo gara la hose lumiwa kesi inyari mo garina akuda batina hamukati lu protokolo le ulu walibe hawa garina bu gara pela witi temela witi lubanu lu gara la hose lumiwa kewa be itara lamba hadudu sumla tegewa ki biara bela walen wele anui harula biara rela ke wali hanu ari hawa momes budi wa memi tua budi biara bela walen awamatia anu hato liya cara ba ubano leni be biara la walen awahilani. Para mí como mujer garifuna es muy importante la política del Ministerio Público las mujeres indígenas, pues no tenemos el acceso a la justicia, para nosotras es muy limitado. Entonces esperamos que con la política podamos ya acceder con mayor fluencia, esperando que esa política realmente funcione y todos puedan ya ponerlo realmente en práctica a la hora de que las mujeres garífunas podamos presentar una denuncia. Pues consideramos que la política hacia los pueblos indígenas del Ministerio Público formaría parte, en este caso, un aporte que estaría dando hacia los pueblos indígenas. Sabemos bien porque prácticamente es la forma en que nosotros vemos en que por lo menos nos están tomando en cuenta lo que es Ministerio Público. Junto espacio spam del Ministerio Público donde coge varios como Tnemet, Mayip Utakunak, o sea, en este caso como Cachiqueles, pues Yohanch va a tomar en cuenta, o sea que coge a lugar para el Ministerio Público. Guatemala es un país con una riqueza cultural única. Por su diversidad, convergen 4 pueblos, de los cuales 3 corresponden a pueblos indígenas que integran diversas expresiones socioculturales de raíz común. El reconocimiento de la identidad es fundamental para la construcción de la unidad nacional. En el marco del respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y de los convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia, en particular sobre el acceso a la justicia, el Ministerio Público impulsa la política Acceso de los Pueblos Indígenas al Ministerio Público 2017-2025. que tiene como objetivo el fortalecimiento, la promoción y el respeto a la visión multilingüe, multiétnica y pluricultural del país en el servicio que brinda la institución. Con base a los diagnósticos realizados institucionalmente, se identificó la necesidad de adoptar medidas para mejorar el acceso de los pueblos indígenas al Ministerio Público. La elaboración de la política conllevó un esfuerzo metodológico, participativo, democrático y de construcción colectiva, desde una perspectiva de los derechos humanos, la participación de representantes de organizaciones indígenas y de la sociedad civil, así como personal fiscal, técnico y administrativo del Ministerio Público, donde hay presencia de los pueblos mayas, garífuna y xincas. Permitió recoger los elementos más importantes para fundamentar y validar la política. Como parte de la armonización normativa que rige la institución, esta política se articula con la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala 2015-2035, la política de igualdad entre mujeres y hombres del Ministerio Público, cumpliendo con los objetivos del Plan Estratégico del Ministerio Público 2015-2019. La política contiene objetivos, líneas de acción y ejes, de los cuales se pueden mencionar: Eje de acceso a la justicia, que comprende acceso geográfico. Se refiere a la facilidad de los titulares de derechos de acceder físicamente a los lugares donde se imparte justicia.
así como la capacidad del Ministerio Público para desplazarse, tener presencia geográfica y encontrarse en disponibilidad para prestar el servicio. Acceso con pertinencia cultural. Reconociendo la identidad cultural como un derecho fundamental de naturaleza colectiva de los pueblos indígenas que debe ser garantizado en una sociedad pluricultural y democrática. Debe entenderse este derecho a la identidad cultural como la vía de interpretación transversal para concebir, respetar y garantizar el goce y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Acceso con pertinencia lingüística. Se refiere al acceso a la justicia en el propio idioma. Eje de atención. Estableciendo la respuesta oportuna, adecuada y especializada que debe garantizar el Ministerio Público a los pueblos indígenas durante todas las etapas del proceso penal, en particular a las mujeres indígenas y personas con discapacidad. Eje de competencia. Se entiende por competencia la tipología de asuntos que los pueblos indígenas plantean al Ministerio Público, ya que independientemente del conjunto de normas que le atribuyen una competencia material y territorial, existen distintas circunstancias que condicionan su ejercicio en la práctica, incluida la particular situación de las mujeres indígenas y de las personas con discapacidad. Eje de rendición de cuentas. Desarrollando la obligación del Ministerio Público de dar respuestas con pertinencia cultural, lingüística, de género y derechos de las personas con discapacidad a los casos denunciados por los pueblos indígenas. Eje sobre los pueblos indígenas en la carrera profesional en el Ministerio Público. Promueve que las personas que pertenecen a los pueblos indígenas formen parte del sistema de la carrera profesional del Ministerio Público, garantizando la pertinencia cultural, lingüística, de género y derechos de las personas con discapacidad en el sistema de ingresos, ascensos, traslados y formación profesional, con base en los perfiles requeridos y méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Comprende también las garantías de las condiciones laborales y la no discriminación en el Ministerio Público. Por el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas que el Estado está obligado a observar, la Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público, Telma Esperanza Aldana Hernández, crea la Secretaría de Pueblos Indígenas como espacio de decisión de alto nivel institucional para asegurar el impulso, implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la política acceso de los pueblos indígenas al Ministerio Público. Dentro de las funciones de la Secretaría estará asegurar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente sobre la materia, realizar estudios y análisis especializados y constituirse en el ente multiplicador de la política en materia de derechos de los pueblos indígenas para el fortalecimiento de la institución. Proporcionar asesoría, asistencia técnica y profesional a las dependencias que integran el Ministerio Público, para que incorpore el enfoque de derechos de los pueblos indígenas en todo el proceso de diseño, formulación y desarrollo de las políticas institucionales, programas, planes, proyectos y presupuestos, así como en el ejercicio de sus funciones asignadas a cada dependencia. Formular mecanismos de comunicación y coordinación en materia de derechos de pueblos indígenas entre las instituciones que conforman el sector justicia y las organizaciones y autoridades indígenas. Promover la pertinencia cultural y lingüística en los servicios que brinda el Ministerio Público por medio de la aplicación de medidas afirmativas en los procesos institucionales, incluida la capacitación y la gestión de recursos humanos con las dependencias que corresponda. La política sobre acceso de los pueblos indígenas al Ministerio Público y la Secretaría de Pueblos Indígenas constituyen acciones afirmativas importantes para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema de justicia y a la consolidación del Estado de Derecho en una Guatemala multiétnica, multilingüe y pluricultural, que debe ser cada vez más justa, más solidaria y más incluyente. Ministerio Público.
trabajando por la verdad y la justicia.